Y amenazaron. Y un día sucedió y se publicó el decreto para la privatización de Enarsa. Enarsa, ¿qué es Enarsa? La empresa estatal de energía. Vamos un poquito más atrás. La década del 90 se desguazó el sistema de energía argentina, que estaba completamente integrado. Se dividió en partes, se segmentó, ¿no? Pasó por un lado la producción de los combustibles que se utilizan para la generación de energía eléctrica, quedó la explotación hidrocarburífera por un lado, desenganchada de transporte, de distribución. En la reconstrucción de lo que fue ese desguace, o en los intentos, para ser más precisos, y tampoco para... Pero es cierto que en esa reconstrucción, o en esos intentos de reconstrucción, se hizo mucho, y esto, por supuesto, fue a partir del gobierno de Néstor Kirchner y, sobre todo, el Ministerio de Planificación de Julio de Vido. Ahí es cuando se constituye Enarsa justamente para esto, ¿no? Para recuperar la participación del Estado en el sistema energético pensado como sistema integrado. No logró integrar, por supuesto, el sistema en los tres gobiernos del kirchnerismo, pero como decíamos, se avanzó muchísimo en este sentido. Y allí Enarsa cumplió un rol clave. Más allá de los kilómetros y kilómetros de gasoducto, kilómetros y kilómetros de tendido eléctrico, despliegue de obras de infraestructura, podríamos repasar. Incluso voy a hacer un paréntesis porque me atrevo a decir que la política energética del kirchnerismo es lo más fácil de defender de los tres gobiernos del kirchnerismo, incluso habiéndole pagado al fondo, creado la asignación universal por hijo, reformulado la Carta Orgánica del Banco Central, recuperado YPF, recuperado YPF entra en la política energética del kirchnerismo, pero la política energética del kirchnerismo, de todo lo que fue el kirchnerismo, es lo que contundentemente se puede salir a defender, entendiendo aún que en el intento de reintegrar el sistema energético no se haya logrado, porque... Bueno, a ver, digo, del otro lado de la mesa tenés a Shell, a Chevron, a los jugadores locales, que hay que decir. ¿Cuándo desembarcó el capital nacional local en el sector hidrocarburífero, Walman, sabés? ¿Cuándo entraron a jugar los Bulgerón y los Paolo Roca? ¿La dictadura? No, en Onganía. Con Onganía. En Onganía, ok. Claro. Todo en Onganía ya se preparó el terreno. Y en la época de Frondizi estuvo también el proyecto. No se pudo, claro, exactamente. Digo, se abonó todo el terreno para que después la dictadura pudiese... Porque Bridas es fundamentalmente de la dictadura. Exactamente. Volvamos entonces al rol de Enarsa, esta criatura de Julio de Vido. ¿Cuál es el rol de Enarsa? ¿Qué es Enarsa? Bueno, Enarsa es la propietaria del gasoducto rebautizado Perito Moreno, que Perito Moreno tiene un montón de cosas. Tiene autopista, tiene de todo, glaciar. Necesitaba un gasoducto el chabón. Y bueno, por ahí tiene que llevar el gas a algún lado. El NK. El GNK es dueña del GNK, que de hecho hay que decir que se construyó con un impuesto, con el aporte solidario y excepcional a las grandes fortunas, con lo cual es del Estado. Es propietario de las represas del Comahue, que se venció la concesión. Estas son el complejo de represas que tiene Central Puerto, tiene Enel, que está en el río Chocón. ¿Qué? No, te iba a acotar ahí que sí, estuvo el gobernador de... el miércoles. El miércoles estuvo... Por esto de las represas, Figueroa, por la privatización de las represas. Te fue con no muy buena cara justamente el despacho de Santiago Ahora Caputo. lo vamos a contar. Es dueño de estas represas, que la concesión venció en 2023, hay prórroga a las empresas que tienen justamente la operación y el mantenimiento, y hay un nuevo llamado a licitación en curso justamente para reconcesionar estas represas. También tiene el elefante blanco de Santa Cruz, la Néstor Kirchner y la Jorge Zepernik, totalmente paralizadas, esas con financiamiento chino, historia tortuosa, se interrumpió durante el macrismo. Bueno, de hecho, durante el macrismo, Enarsa cambió de nombre, pasó a ser IESA, el Instituto de Energía, Sociedad del Estado, con otra lógica, por supuesto, y una de las primeras medidas del gobierno de Alberto Fernández,
cuando entró con esa fuerte impronta de política energética que diluyó Martín Guzmán con el acuerdo con el fondo, volvió a llamarse Enarsa. Decíamos, tenía también esas represas, tiene el gasoducto y tiene también, y esto es muy importante, es socio de Pampa Energía y de Transener en lo que es todo el transporte de energía eléctrica. El transporte de energía eléctrica está absolutamente monopolizado. Tenés Transener, Transnoa y Trasva, creo. Digo, tenés pues las chiquitas regionales, pero Transener es la que te cruza todo el país. O sea, sistema interconectado de energía eléctrica. Eso del lado de lo que da mucha guita. Digo, todos esos son negocios fenomenales. Sobre todo Citelec, ¿no? Que es su sociedad con Marcelo Midlen, a partir de la cual controla el transporte de energía eléctrica. Todo esto está a la venta en el decreto. Así en el decreto todo esto está a la venta. ¿Qué no está a la venta en el decreto? ¿Cuál es la función de Enarsa que no está a la venta en el decreto? Otro rol fundamental que cumple la empresa, que es la que compra el combustible que toman las generadoras térmicas, o sea, la generación de energía térmica, eléctrica térmica, se hace con combustible. La matriz energética argentina es básicamente térmica, digo, fundamentalmente la generación ¿los gastos térmica. quedan para el Estado? ¿Sería? Claro, sí, me estás spoileando el final, te estaba diciendo, claro, Walmart te anticipa, sí. Bueno, Enarsa compra este combustible en el marco del Plan Gas a toda la producción de Vaca Muerta. El Plan Gas garantiza que el Estado se quede con la mayor producción de gasífera de Vaca Muerta, estipulando un precio, piso y techo. Esto es un precio alto en relación al costo, pero a las empresas les da previsibilidad. Ya tienen vendida toda su producción al año 2028 en el marco del Plan Gas, y el gobierno también tiene fijación de precios, ¿no? De la energía, o sea que es la que adquiere, la que le compra el gas a las productoras. O sea, las productoras son Tecpetrol, de Pablo Roca en Fortín de Piedra, por supuesto YPF. Entró ahora también Vista de Galucho a producir gas para dárselos a las térmicas. Y también es la que importa cuando falta este gas, o cuando este gas no resulta suficiente, es la que importa GNL de otros países del mundo y la que lo paga en dólares. La generación térmica, te pregunto, Walman, ¿le paga a Camesa por ese combustible? Yo creo que la privada no deben pagar nada. No le pagan. ¿Por qué? Porque ese es el segmento subsidiado. Cuando se habla de subsidios, no es que vos te cubre una parte de tu factura. Es que el Estado le provee a la generación térmica el combustible de forma gratuita. ¿Eso está a la venta? No, eso lo pusieron a la venta. ¿Eso lo pusieron a la venta? No lo pusieron. O sea, como siempre, digamos, terminamos garpando para que los privados... ¿Qué va a pasar, no? En ese mercado es una gran incógnita, porque el gobierno lo que pretende es que la generación adquiera su propio combustible, pero como está el Plan Gas al 2028, donde el Estado juega y garantiza todas las compras, no lo puede desarmar, porque para las empresas sería una ruptura de contratos, la seguridad jurídica y bla. Imagínate, yo soy empresa, tengo vendía toda mi producción hasta el 2028. Me la compra el Estado, no me importa que me la compra el Estado, fijé precio, ya le dije cuánto era, nos pusimos de acuerdo. Ahora viene el gobierno libertario y quiere barrer al Estado, entonces me dice que vaya a negociar mis contratos por mi cuenta. Y al productor, ¿no? No al generador, porque acá estamos del lado del productor. Al generador, como decíamos, se lo dan gratis. Y del lado del generador, que va a salir a comprarle al productor de gas algo que le están dando que le están dando gratis. Bueno, cuando hablan de maraña de regulaciones que no le permite al gobierno, porque el gobierno quiere avanzar en esto de que cada cual se compre su combustible, se vende y se compre su combustible, y dicen, bueno, no podemos avanzar porque tenemos una maraña de regulaciones. No es una maraña de regulaciones, es un contrato que se llama Plan Gas, donde las empresas están chochas, están contentísimas y no quieren ni a palos que se los bajen. La gran incógnita es este rol fundamental que está cumpliendo Enarsa en el mercado energético local, que le provoca un déficit impresionante. Justamente fue el déficit que tanto se arengó para construir el gasoducto Néstor Kirchner. ¿Quién va a asumir ese costo en esto que no es una privatización de Enarsa, es una puesta de venta de los activos, y nadie dice nada respecto a los pasivos?